Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time. Un pequeño episodio o una pequeña sección de lo que es el podcast de Code Time. Así que empecemos con lo que es el episodio de hoy. Disculpen en principio por haber demorado lo que es este episodio. La idea era hacerlo los jueves como se suele hacer, pero por cuestiones de falta de tiempo no se pudo hacer. Así que lo estamos subiendo hoy día viernes. Como regalito también subimos un episodio extra de lo que es el curso de lenguaje de programación Swift versión 3. Un episodio de regalo como compensación por lo menos. Así que comencemos con lo que es el tema de hoy. Si ustedes escuchan este podcast o si por lo menos escucharon varios episodios y en particular si son de los que están desde el principio del podcast hasta lo que es ahora, notarán de que hubo una palabra o referencia a una palabra que se hizo muchas veces. Me estoy refiriendo a la palabra abstracción. ¿Por qué hablo de esta palabra? Por cuestiones de importancia y habrán notado en los episodios la importancia que le doy a esto. ¿A qué viene la idea de hablar esto hoy, siendo que podría haberlo hablado antes o simplemente ignorado? Viene de la cuestión de que ayer estaba en una de las charlas que estaban dando en la universidad. Estos días son días de la jornada de ciencia de la computación, lo que es por lo menos mi universidad, una jornada linda donde se reúnen lo que son alumnos, exalumnos, lo que son expertos en ciencias de la computación, docentes, y se hacen distintas disertaciones con respecto a lo que es la ciencia de la computación, referido ya sea a cierto software desarrollado, ciertas técnicas. Son por ahí charlas un tanto específicas y requieren de un conocimiento entre intermedio y avanzado de muchos conceptos básicos y es muy teórico. No es práctico, es muy teórico, pero tiene muchas cosas interesantes. Y una de las charlas a las cuales asistí se hablaba sobre la abstracción y cómo nos permitía resolver distintos problemas y la importancia que se le daba. Y la verdad dije, ¿por qué no exponerlo acá? En sí, cuando uno habla de abstracción, o por lo menos cuando yo hago referencia a lo que es la palabra abstracción, me estoy refiriendo a una forma de, dado un problema o más vale cualquier cosa, eliminar detalles innecesarios e incluso eliminar detalles en demasía. No es bueno tampoco pasarse, siempre es bueno encontrar un nivel intermedio, pero cuando hablamos de abstracción es justamente abstraerse, es eliminar muchos detalles en los cuales nos concentraríamos normalmente. Por citar un ejemplo, voy a definir lo que es la función identidad. Una función, recuerden que es algo que toma una cosa, lo procesa y devuelve un resultado. Podemos pensarlo como una caja negra, no nos importa cómo lo hace, pero lo que importa es qué es lo que hace. Y la función identidad se caracteriza por tener una entrada es un objeto, el procesamiento es nulo y lo que devuelve es el mismo objeto. O sea, la función identidad toma algo y devuelve eso mismo. Es como decir así un tubo directo. Uno diría, ¿qué clase de función es esa? Es la función más básica que existe. La función identidad es la función básica, es la función que toma algo y devuelve eso mismo. No hay nada más simple que eso. En este caso, el planteo que se había hecho con el tema de la función identidad era, por ejemplo, yo defino la función identidad en números enteros. Es decir, yo voy a trabajar sobre números enteros y la función identidad sobre números enteros es aquella función que dado un n, siendo n un número entero, devuelve el mismo número. Es decir, si yo le doy el 1, da el 1, si le doy el 15, devuelve el 15, si le doy 65.535, devuelve 65.535. Ahora bien, esta función no serviría, por ejemplo, si nosotros le quisiéramos pasar un string, una cadena de texto, un carácter, si le quisiéramos pasar una lista, un diccionario, distintas cosas así, no serviría. Uno le pasa una lista, algo que toma enteros, y tendríamos un error de tipado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Definir otra función identidad para lo que son, por ejemplo, listas. Entonces, tenemos una función que lo que hace es tomar una lista y devolver la misma lista. Pero notemos que el comportamiento es el mismo que lo que acabamos de describir. Lo que tiene que hacer es exactamente lo mismo. Lo único que puede cambiar un poco, y en este caso no sucede, es en la implementación. Cuando hablamos, por ejemplo, de obtener el primer elemento de un árbol, no es lo mismo que obtener el primer elemento de una lista. El primer elemento de una lista es el primer elemento justamente que tiene la lista, y el primer elemento de un árbol es básicamente la raíz. Cosas que son totalmente distintas, y ahí sí estamos dependiendo de lo que es la implementación de árbol o la implementación de lista que estemos empleando. Ahora bien, cuando hablamos de la función identidad, no nos importa cómo sea la implementación porque no tenemos que hacerle nada. La función identidad es tomar algo y devolver exactamente lo mismo.
Entonces, nosotros podríamos crear una solución abstracta, la cual lo que hace es tomar algo y devolver eso mismo. Y ya estamos describiendo la función identidad, pero no solamente para enteros o para listas, sino para un conjunto de lo que nosotros querramos. Nosotros podemos tomar cualquier estructura o cualquier tipo de datos y devolver exactamente la misma cosa porque lo podemos procesar, porque no necesitamos preocuparnos. Entonces, nosotros a la hora de, por ejemplo, escribir un código, no nos tenemos que preocupar en decir, bueno, yo voy a definir una función para enteros, una función de identidad para lo que son números naturales, otra función de identidad para lo que son strings, otra función de identidad para lo que son arreglos, otra función de identidad para diccionario. Puedo definir una sola función y aplica a todos. Y ahí es donde está el chiste de la abstracción. Que cuando uno, por ejemplo, quiere resolver un problema, uno diría, lo primero que hay que hacer es escribir código. No. Eso fue algo gracioso y que de hecho produjo gracia durante la disertación. Es que cuando nosotros estamos pensando en solucionar un problema, lo último que hacemos es escribir el código. Lo primero que se hace es pensar en una solución al problema. Y muchas veces nos encontramos con que esa solución no solamente resuelve nuestro problema, sino que resuelve otros. Entonces, si nosotros trabajamos solamente en solucionar el problema, está bien, lo vamos a terminar solucionando. Pero podremos terminar haciendo algo reusable y no lo estamos haciendo. La ventaja de la abstracción es justamente el poder reutilizar cosas, el tener un recurso y poder aplicarlo a muchas cosas. Por ejemplo, técnicas algorítmicas son abstractas. Por ejemplo, la técnica dinámica o la técnica backtracking, también conocida como fuerza bruta, son técnicas abstractas. Reciben ese nombre para saber cómo referenciarlo. Y cuando dice, ¿cómo resolviste el problema? Por backtracking o por fuerza bruta. Ah, listo. Ya sé cómo, no sé cómo es tu implementación, pero sé cómo funciona. Y justamente ahí es donde está el chiste. Por eso es que es bueno conocer una base teórica y en base a esa base teórica poder aplicarlo a un montón de campos. En este caso estamos hablando de lo que es programación. Y lo bueno es decir, yo hago una función, pero no la pienso solamente para esto que estoy haciendo ahora, porque si lo pienso para un campo más amplio, mejor dicho, lo pienso para lo que tiene que hacer. Si lo hago lo más amplio que pueda, sin obviamente complicarse uno la existencia, que generalmente suele ser más fácil incluso, y con eso no solamente doy solución a este problema que tengo que resolver ahora, sino que yo en algún momento puedo agarrar y reusar ese código, que de hecho eso se hace mucho. Y es un recurso a apreciar y es algo que hay que hacer. Es difícil acostumbrarse. Eso es algo que me gusta, por ejemplo, del lenguaje de programación como Haskell, que otros lenguajes de programación brindan algo parecido, pero no es lo mismo. La simpleza que te da Haskell en eso, a pesar de ser un lenguaje de programación funcional y que muchos no se lleven bien, es justamente usar abstracciones por todos lados, porque podemos hacer funciones genéricas que tomen valores genéricos y devuelvan cosas genéricas. No nos tenemos que preocupar si es un entero, si es una lista. La función funciona para todos. La función sirve para cualquier cosa que nosotros le pasemos, anda. Cosa que, por ejemplo, cuando trabajamos en lenguajes como C, son más estrictos en eso y te piden que digas el tipo exacto. Cuando Haskell puede decir, bueno, dame un genérico que cumpla ciertas condiciones nomás, y mientras que cumpla estas condiciones yo voy a poder trabajar. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con una función que me devuelve el mínimo de 2 elementos, la función mínimo de 2 elementos va a tomar 2 cosas y va a devolver cuál es el mínimo de esos 2. Todo muy bonito, pero por ejemplo, la función de mínimo para números enteros no es lo mismo que la función de mínimo para una lista, o para 2 listas, o no es lo mismo la función mínimo entre 2 strings. La función mínimo de 2 strings es justamente el string que en el orden alfabético aparecería primero. El orden en números enteros es distinto. Pero esos 2 elementos o esos 2 tipos de datos tienen una propiedad que se llama son comparables. Es decir, podemos comparar un elemento con el otro. Entonces, mientras que sean comparables los elementos, puedo devolverte el mínimo. Cómo se comparan no me importa, yo sé que son comparables. Si uno es menor que el otro, devuelve el menor. Si este no es menor que el segundo, si el primero no es menor que el segundo, bueno, es el segundo el menor. Listo, fin. Muy simple. Pero ahí es donde está el chiste de la abstracción. Así que lo importante es saber pensar de una manera más abierta el cómo solucionar los problemas. Y no solamente va a programación. Eso aplica también a conceptos de vida. Uno lo quiere aplicar y no concentrarse tanto en el problema, sino alejarse un poco y ver más amplio el panorama, abrir el panorama. Es decir, con esto lo puedo hacer de una mejor manera. Así que espero que les haya gustado lo que es el episodio de hoy. No se olviden de seguirme, si me quieren hacerlo pueden hacerlo vía Twitter, en @dijordana, vía correo electrónico de dijordana0@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche de la Argentina hacemos el podcast de programación llamado CodeTime y contamos con los diversos medios de comunicación o medios de difusión. Tenemos de todo un poco. Búsquenme como David Jordana o como lo que es CodeTime. Por todos lados estamos.
Así que espero que les haya gustado. Recuerden que como compensación está doble episodio de lo que es el curso de programación de Swift 3. De paso, pásense por YouTube y véanse lo que es el curso. Y será hasta lo que es la próxima.